hasta ahí, pero dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Nosotros, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Los hijos de Dios tenemos que conocerla, la palabra. No podemos no conocer lo que piensa Dios. ¿Usted sabe lo que es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el pensamiento de Dios escrito. ¿Usted quiere saber cómo piensa Dios? Leamos la Biblia. Así piensa Dios. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, yo quiero conocer una persona? Quiero conocer a una persona. ¿Se escucha bien ahí, no? Sí. ¿O no? No lo estoy aturdiendo, ¿no? ¿Estoy bien? Gloria a Dios. Pregunto yo, no estoy acostumbrado. Pero nosotros para conocer a una persona tenemos que hablar con la persona y una forma de decir, conocer su pensamiento. Yo le hago una pregunta, ¿uno conoce a una persona de un día para el otro? Pasa tiempo para conocerlo. Nosotros, para conocer a Dios, tenemos que pasar tiempo con Dios. No podemos conocer a Dios si no pasamos tiempo con el Señor. Si no pasamos tiempo con el Señor, no vamos a conocer a Dios. No vamos a saber lo que piensa Dios. Y una de las cosas es conocer la palabra de Dios. El domingo me tocaba compartir a la mañana con los hermanos acá. Y yo les compartía a los hermanos que el mundo, dice, el Señor dice que estamos en el mundo, San Juan 17, después el que lo quiera leer, es espectacular San Juan 17, el que lo quiera leer después lo lee todo, toda la Biblia es hermosa, pero cada uno por ahí siente algo por algún versículo. San Juan 17 dice, en el mundo están, pero no son del mundo. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo compartía con los hermanos el domingo a la mañana, nosotros los ponemos a leer el diario Mundo, digo, tener que formar, creo que tener que formar. Es en vivo y en directo todo. Gloria a Dios. Las cosas de Dios son así, hermano. Amén. Lo bueno cuando nada, en cierta forma, está preparado por el hombre, sino que lo prepara Dios. Yo le compartí a los hermanos el domingo a la mañana que nosotros, como ciudadanos de este mundo, tenemos que informarnos de las cosas que pasan. Tenemos que saber de lo que está pasando, pero no tenemos que creer lo que dice el mundo. No tenemos que creer lo que dice el mundo. No tenemos que creerle nada de lo que dice. ¿Saben lo que dice el mundo? Esto es un ejercicio. ¿Sabe cuál es el diario nuestro? El diario nuestro realmente es la Biblia. ¿Sabe qué dice el mundo hoy en día, hermano? El mundo dice hoy en día que cada vez hay más despidos, que cada vez hay más inflación, que cada vez las cosas van a ir de mal en peor. ¿No dice eso el mundo? Que para el mundo puede ser real, pero para nosotros eso no es real. Gloria a Dios. La tercera alabanza. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que quería decir con esto? No es que no tenemos que estar informados, pero nosotros dependemos de Dios.
nuestro pensamiento y nuestra vida depende de Dios. Nosotros no dependemos de un gobernante, hermano, no dependemos de un presidente, no dependemos de una persona. Nuestra vida depende de Dios. Nosotros le hemos entregado la vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por más que haya escasez y que diga lo que diga el mundo, a nosotros, dice la Biblia, no te alcanzará. ¿No dice así? Entonces, creo que tenemos que creer más lo que dice la palabra de Dios que lo que dice este mundo. Nosotros la vida, el ser humano, la vida nuestra, hermano, consiste continuamente en decisiones, ¿o no? Esa es la vida, sí y no. Estamos continuamente decidiendo. ¿Vengo a la reunión? No vengo a la reunión. ¿Voy a trabajar? No voy a trabajar. ¿Como al mediodía? No como al mediodía. No es una cuestión de decisión, es continuo. Pero ¿sabe lo que el Señor me hacía sentir? Porque cada uno de nosotros, hermano, somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Nuestra vida depende de Dios. Yo lo creo profundamente esto. Me tocaba compartir con los hermanos esto. Más que todo en la parte de la economía, el Señor me llegaba a hablar que no dependemos nosotros de lo que dice el mundo. Nuestra vida no depende de la economía del mundo. Dice la Biblia que nosotros dependemos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y que dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con ningún ser humano. Y usted sabe cómo le agrada al Señor que nosotros creamos a Él. Usted sabe que al Señor le agrada mucho que creamos en Él. Le agrada mucho a Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que Dios recompensa a los que creen en Él. Es importante esto. Es importante creer en la palabra de Dios. Pero bueno, ustedes saben que ayer se compartieron dos palabras muy tremendas, las palabras que se compartieron ayer, ¿no? Lo que cuesta seguir a Cristo. Y Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no las conoces. Pero clama a mí y yo te responderé. Usted sabe que lo que compartía el hombre de Dios, de lo que cuesta seguir a Cristo, vamos a hacer ahí y después vamos a ir directamente a Jeremías. Lo que cuesta seguir a Cristo, dice, el que no aborrece padre, madre, hermano, hijo, después lo leemos todo, hermana, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice. Fuerte, ¿no? De pronto tener un líder que viene y dice, bueno, tenés que aborrecer a todo para seguirme a mí. Pero hay que entender lo que quiere decir esto, porque la Biblia dice que Dios es amor y Dios no se contradice. Dios manda a amar a su padre, a su madre, al prójimo. ¿Sabe cuál es la interpretación de esto? El que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, ni su propia vida, no puede ser mi discípulo. El ser discípulo de Cristo no es para todo, es para los que realmente están dispuestos a renunciar. Y eso es lo que quiere decir el Señor acá. Porque Dios te manda a amar a tu madre y a tu padre. Te manda a honrarlos. Te manda a amar a tu prójimo. Te manda a amar a tu enemigo. No hay escapatoria por ningún lado. Dice, no, pero mira todo lo que me hizo. La ley de Dios dice que hay que amar. Amigo, enemigo, Dios manda eso.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar que el que no aborrece no puede ser mi discípulo? Esa interpretación, hermano, significa, para que lo entendamos, porque estuve ahí buscando para poder explicar un poquito, todo lo que sea un estorbo para tu vida, si esto está primero en tu lugar, no podés ser mi discípulo. Eso es lo que quiere decir. No es que Dios mande a aborrecer, sino dice todo lo que sea un estorbo para tu vida. Porque si tu padre o tu madre están en tu corazón antes que Dios, eso es lo que dice el Señor. Si son un estorbo para servirme, me vas a servir por un tiempo, pero al final vas a terminar yendo con tu padre y tu madre, porque tu padre y tu madre están primero en tu corazón. Eso es lo que quiere decir el Señor. No dice que no amemos a nuestra familia, nos manda a amar, es más, nos manda a honrar. Pero usted sabe que yo le compartí a un jovencito ayer que estaba enseñándole unas cosas. Yo le dije, mira, había tomado una mala decisión. Y yo le dije, ¿dónde el Señor te pidió que estés? Acá en la casa del Señor. ¿Y por qué no estuviste en la casa del Señor cuando Él te pidió que estés acá? Le digo, mira, Dios no comparte su gloria con nadie. A Dios no le gustan los segundos lugares. A Dios le gusta el primer lugar. Porque Apocalipsis dice, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa y el omega. Eso es lo que quiere decir la primera palabra que compartió el hombre de Dios. Todo lo que esté primero en tu lugar, tenés que rendírmelo a mí, para entonces poder ser mi discípulo. Dice el Señor, porque yo cuido a tu padre y a tu madre, cuido a tu familia, a tus hijos, a tu hermano, y yo cuido tu propia vida. Pero si no me rendís la voluntad a mí, dice el Señor, si no me das todo lo que hay en tu corazón, entonces no podés ser mi discípulo. ¿Saben por qué? Porque a la larga o a la corta nos vamos a terminar yendo para donde está nuestro tesoro. Si el tesoro nuestro es Cristo, vamos a ir a Cristo. Pero si el tesoro nuestro es un padre, una madre, un hijo, vamos a terminar yendo ahí. Porque todo lo que está en el corazón se manifiesta en algún momento. Entonces, para dar una explicación de lo que quiso la palabra de ayer, creo que se entendió, ¿cierto? Lo que el hombre de Dios explicaba, por supuesto. Porque va al espíritu. Y otra de las cosas que por ahí nos toca compartir, no hay que, hermano, no hay que agarrar versículos aislados de la Biblia. Hay que leer el texto y el contexto de lo que quiere decir la palabra de Dios. Por eso hay que conocer la palabra. Si yo agarro un versículo aislado de la Biblia, digo, bueno, Dios me manda a aborrecer, dejo todo. Y en otro versículo dice, ama a tu padre, a tu madre, honrarás a tu... Y otro versículo, amarás a tu prójimo, amarás a tu enemigo. Entonces, hay que entender lo que dice la palabra de Dios. Hay que entenderlo. Pero de la única forma que se entiende, mira hermano, la única forma que se entiende la Biblia es estando en comunión con Dios. De otra forma no se entiende. Porque el Señor dice, mis palabras son vida y la letra mata, pero el Espíritu le da vida. La única forma de entender la Biblia, hermano, es en el Espíritu, es estando en comunión con Dios. Si no, no la vamos a entender. Por eso que el hombre de Dios compartía, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no las conoces. Pero clama a mí y yo te responderé. Usted sabe que bueno, en Hebreos 11, que habla de la galería de la fe, de los héroes de la Biblia, todos fueron personas que buscaron a Dios. Si uno quiere ser siervo de Dios, discípulo de Dios, tiene que hablar con Dios. Tiene que hablar con Dios.
Y sabe que hablar con el Señor es tomar una decisión. Es tomar decisión para hablar con Dios. No es cuando me sienta cómodo, me sienta bien, tenga un espacio, voy a hablar con Dios. Es tomar una decisión y hablar con Dios. Me tocaba hablar la otra vez con los varoncitos del grupo de adolescentes. Bueno, y una de las cosas que le decía, digo, ¿cuánto vienen a la reunión de acá de los ministeriales los lunes? Bueno, ¿cuánto viene el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes, o el sábado, o el domingo? Bueno, está bien, le digo, porque a Dios le agrada eso. Pero ¿cuántos de ustedes un día se levantan y dicen, me voy a ir a orar al santuario solo, voy a ir a buscar a Dios solo, me voy a encerrar en mi pieza? Le dicen a la madre, mami, me voy a encerrar en mi pieza, toma el celular, toma el televisor, toma todo, me voy a encerrar en la pieza 1 hora. Y no quiero que nadie me moleste, porque voy a hablar con Dios. ¿Cuántos? Le decía yo a los chicos, porque hay que enseñar. Uno no puede pretender que en un día uno aprenda. Hay que enseñar y hay que enseñar continuamente. Pero ¿cuántos, tal vez hermanos, tenemos esa actitud delante de Dios? Señor, me voy a orar solo. Quiero estar solo hablando con vos. No quiero que ningún ser humano sea mi motivación. Si está bien eso también, que alguien, algún amigo venga y te diga vamos a orar, está bien, pero hay algo que Dios nos pide que es especial. Cuando tal vez un día lunes me levanté a la mañana y dije, me voy a ir a orar a la casa de Dios, pero quiero ir solo, quiero ir a hablar con Dios a solas. No quiero que nada sea mi motivación, sino quiero encontrarte, Señor, a solas. Y esa, hermano, es la oración que espera Dios. Todas las oraciones valen. Quiero que se entienda esto. El estar acá, el Señor responde. Oramos y Dios está. Dios está en la congregación de los justos. Pero hay una oración que quiere Dios, que es la oración solo. Y ahí, cuando dice el Señor, clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no las conoces. Pero clama a mí. Yo le compartí a los chicos, háganlo, inténtenlo, pruébenlo. No lo hagan porque se lo digo yo. Háganlo porque, por más que no tengan ganas y que digan, pero tomen una decisión y háganlo. Y digan, voy a tomar tal vez Señor, este mes, Señor, voy a ir, le doy un ejemplo, no digo que sea así. Este mes, Señor, me voy a ir todos los lunes a la mañana a orar al santuario, para empezar la semana hablando con vos. Pero hágalo como algo personal con Dios. Porque si no, hermano, nuestra vida siempre va a depender del incentivo de los demás. Que está bien eso, que alguien nos diga vamos a orar, vamos a la reunión, está bien, pero hay algo más que tiene que haber en nuestro corazón. El decir, me voy a buscar a Dios solo y me voy a orar a Dios y lo voy a buscar hasta que lo encuentre al Señor. Hay muchas veces que buscamos a Dios y no lo sentimos
porque nuestro corazón o nuestra mente está cargada de preocupaciones. Está cargada de preocupaciones. Y por más preocupaciones que haya, Dios tiene el control de todas esas cosas. Hay veces que nos pasa, hermano, sinceramente, que creemos, le digo porque me ha pasado, hay veces que nos pasa que creemos que si no estamos encima de la situación, los problemas no se van a solucionar. ¿No le ha pasado alguna vez? ¿No le ha pasado que si no estoy encima de esto, no se solucionan las cosas? Y no es así. Hay un punto que hay que buscar a Dios y descansar. Y descansar. Ahí vamos a leer la palabra en Jeremías y otra palabrita que había buscado ahí para leer. Pero ¿cuál es el punto de esto, hermano? Que mientras nosotros no tengamos una necesidad de pensar en Dios, de meditar en el Señor, de buscar a Dios, de orar, hay algo que nos pide Dios a nosotros, que nadie más lo puede hacer. Hay cosas que la tenemos que hacer nosotros que nadie más la puede hacer. Así como le decía a estos chicos, a estos jovencitos, inténtenlo, busquen a Dios por su propia cuenta. Que su padre o su madre no sean el incentivo. Háganlo, busquen a Dios personalmente. Y el que lo busca, lo encuentra. Pero hay que, si nosotros queremos llevar una vida común, vamos a ser personas comunes. Pero si queremos buscar más a Dios, tenemos que buscar a Dios a solas. Hay una oración que Dios está esperando, que es la oración a solas. Y ahí dice, clama a mí y yo te responderé. Y ahí en el clamor, y dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí y yo te responderé. Yo en una ocasión estaba, esto lo comparto porque lo fui aprendiendo con el tiempo. Esto es de aprendizaje, hermano. Esto es de aprendizaje. Ir aprendiendo. Estaba orando el Señor, me había propuesto en ese tiempo, cuando mi esposa se iba a trabajar, ahí me quedaba yo orando hasta que salía a trabajar yo, y nunca lo había vivido de esta forma. Y estaba orando al Señor, ahí arrodillado, ahí en el sillón de la casa, y buscando a Dios y queriendo entrar en oración en el Espíritu, queriendo entrar, y lo buscaba y entraba en oración. Y mientras más pasaban los días, más rápido entraba en oración. Mientras más pasaban los días, más fácil me era entrar en el Espíritu. Y una vez, entre tantas cosas que el Señor me hacía vivir, era tremendo lo que estaba viviendo solo, pero hay algo que me sorprendió que nunca me lo esperé. Y ahí entendí un poco esta palabra, cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y estaba orando al Señor, buscando ahí, en oración, en lágrimas, como dice el Señor. Y en eso que estaba orando, hermano, buscando al Señor, había entrado en una oración profunda. En eso que estaba orando, supongamos, a ver, estoy orando por el hermano Iván, acá lo veo que está frente. Estoy orando acá, orando ahí, buscando al Señor, y en eso que estaba orando, mi mente concentrada, dice que debemos orar con el entendimiento también, dice la Biblia, con el entendimiento debemos orar. Y estaba orando, en eso que estaba orando, el Señor me tomaba en lengua, y estaba orando, y cuando estaba orando, me dice, Walter, Walter, te amo, me dice. Y yo, imagínense,
Estaba orando con el entendimiento y a la vez el Señor me toma. Y en esa oración me dice, Walter, Walter, te amo, te amo. Y ahí entendí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor me estaba hablando por mi propia boca que me amaba. ¿Cómo yo voy a decirme a mí mismo eso? El Señor me decía, te amo y eso me agrada lo que estás haciendo, pero clama a mí y yo te responderé. Y en esas oraciones que buscaba el Señor me estaba orando y el Señor me pone en el corazón que ore por una mamá y un hijo, ¿cierto? Y me pongo a orar, Señor, te pido por ellos, por ellos. Ten misericordia, Padre. Siempre es bueno pedirle a Dios, hermano. Siempre es bueno pedirle a Dios misericordia. Porque los misericordiosos alcanzarán misericordia. Nunca es bueno pedirle a Dios que haga justicia. Porque si a Dios le pedimos justicia para alguien, Dios también va a hacer justicia con nosotros. Y nos conviene que Dios tenga misericordia con nosotros. Y estaba orando y en esas oraciones le pedía misericordia, Señor, porque está perdida, está perdida esta mujer en cosas ocultas y cosas feas. Y le pedía al Señor misericordia, Señor, ten misericordia, porque sentía como si fuese el dolor de que esa alma se pierda. Señor, ten misericordia porque están perdidos. Como decía el Señor Jesucristo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y estaba orando, termino de orar, me voy a buscar la camioneta para salir a trabajar. Eran las 8 de la mañana. Voy a buscar la camioneta, salgo a buscar la camioneta para trabajar, 8 de la mañana, ya había estado orando. En eso que voy, hermano, me suena el teléfono. Cuando me suena el teléfono, le digo, hola. Sí, Walter, te llamo porque estamos pasando esto con mi hijo, dice. La mujer y el hijo que estaba orando recién ahí por ella. Y le dije, escúcheme, el Señor ha tomado su problema en sus manos, porque recién me acaba de hacer orar por usted, el Señor, le digo. Pero créalo, porque el Señor los tiene en cuenta. A las 8 de la mañana me llamaba esta mujer. Pero si uno, hermano, a esto quería llegar, si uno no busca a Dios personalmente, siempre va a ser la motivación de alguien buscar a Dios. Y a Dios hay que seguirlo voluntariamente. El Señor pasa caminando por acá. El Señor pasa caminando por acá y como le decía a los discípulos, pasa y me dice, Walter, sígueme. Yo decido, pasa el Señor como le decía a varios discípulos. Entonces, Walter, sígueme. Y yo me doy vuelta, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no? ¿Qué opinan ustedes? No, sí, creo que sí, no, sí, hay que seguir. ¿Se dan cuenta? Es personal. Walter, sígueme. Sí, Señor, te sigo. Y así por cada uno. Sígueme, 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 sígueme. Llega un momento que es personal. Me hace acordar esto cuando le dijo, creo que a Natanael, Natanael, yo te vi antes cuando estabas debajo de la higuera. Yo te vi ahí y te llamé. Pero, ¿cuál es el punto de la reunión? Clama a mí y yo te responderé. Pero hay que hacerlo. Yo el otro día me gozaba porque el Señor hace 2 domingos atrás, 3 domingos atrás, el hombre de Dios compartió Corintios 13. ¿Se acuerda? Yo he adquirido algo que me enseñó mi pastora por años,
lo aprendí a la fuerza, digamos. En un momento teníamos que aprender sí o sí. Con la pastora Selva teníamos que aprender sí o sí. No quedaba otra. Y me decía, no salga de su casa sin un versículo bíblico en su corazón. Cada vez que nos veía, nos decía, no salga de su casa sin la palabra de Dios. Porque usted va a salir de su casa sin la palabra y ¿qué pasa? No va a saber lo que Dios le habló ese día. Usted va a salir sin hablar con Dios. ¿Y qué le quiso decir Dios en ese día a usted? Nadie sale de su casa sin un versículo bíblico o dos versículos bíblicos en su corazón. Fue tantas veces que me lo enseñó que hasta el día de hoy, hermano, puedo llegar, está mal, ¿no? Puedo llegar tarde a trabajar, pero no salgo sin la palabra. Está mal llegar tarde. Hay que corregir todo. Pero no salgo sin la palabra. Y el domingo ese, me levanto y estaba orando al Señor y le pedí al Señor la palabra, le pedí la palabra y siento en mi corazón, el Señor me dice, Corintios 13, porque si tuviera profecía todo y no tengo amor, nada soy. Corintios 13, porque si tuviera todo pero no tengo amor, nada soy. Y me repetí en el corazón, Corintios 13. Voy y leo Corintios 13, porque si tuviera profecía y tuviera la fe que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Recibo la palabra del Señor y bueno, el Señor me quebranta por la palabra que me da solo. Esto es importante, hermano, solo. Después viene la oración con la esposa, con los hijos, que está bien, pero hay una oración que tiene que ser solo. Cuando llego acá, estaba sentado allá en el grupo de adolescentes, sentado ahí, y el siervo dice, bueno, vamos a comenzar la reunión. Corintios 13, porque si tuviera amor, y empieza a hablar, y yo le daba gracias a Dios porque decía, Señor, gracias porque esta mañana me hablaste. ¿Sabe lo que es Dios? ¿Sabe lo que es que Dios te hable? Y eso, hermano, está al alcance de todos. Porque Dios no hace acepción de personas. Que Dios nos hable está al alcance de todos. Pero ¿sabe dónde está? En los que buscan a Dios. En los que buscan a Dios. En los que han decidido buscar a Dios. En los que han decidido personalmente. Cuando nadie quiere hacerlo, yo te busco, Señor. Yo vengo. Y si no viene nadie, Señor, yo voy a venir lo mismo. Porque mi vida, Señor, no depende de una motivación humana. Mi vida no depende de que alguien me incentive. Hoy, Señor, mi vida depende de ti. Hoy yo no necesito ningún incentivo humano. Hoy solamente, Señor, he decidido seguirte y he puesto mi confianza en ti. Hoy te busco, Señor, porque simplemente he decidido buscarte. Y aunque todos, hay una canción de Rescate, creo que dice así. Es viejo Rescate, ¿no? Hay muchos jovencitos acá que dicen, ¿qué es Rescate? Hay una canción de Rescate que dice, aunque todos se vayan, yo no me voy. Algo así creo que, ¿no? Ahí el hermano le sabe, ahí. Lo vamos a hacer cantar después. Aunque todos se vayan, dice la canción, yo no me voy. Porque mi motivación no es el grupo de amigos. Mi motivación no es la iglesia. Mi motivación es Cristo. Y a mí lo que me mueve es la decisión de seguir a Cristo. Y si tengo que ir solo a predicar, Señor, voy solo. Porque nada hay que me haga pensar diferente. Mi pacto, mi trato, yo lo hice contigo, Señor.
no lo hice con ningún hombre, lo hice contigo. Y esa es la voluntad de Dios. Clama a mí, dice el Señor. Le decía Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí. Hoy en día, hermano, tenemos que sacar ese nombre, Jeremías, y poner el nombre nuestro. Hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar a Dios. Nadie lo va a hacer por nosotros. Está bien orar por los demás, perfecto, pero creo que se entiende el punto, ¿no? Si nosotros queremos algo más de Dios, tenemos que buscar a Dios. Y no se olvide de esto, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Yo sé que cuando le hablé a todos esos jovencitos, que le dije, busquen al Señor personalmente. No vengan a la iglesia porque los traen sus padres. Busquen al Señor por decisión. Tal vez habrán sido 20, 30, no me acuerdo cuánto, pero yo confío en lo que dice la Biblia. Tal vez me escucharon todos. No sé si todos habrán obedecido, pero a alguno la palabra hizo efecto. Porque yo creo en Dios y dice el Señor, mi palabra no volverá a mí vacía. Cuando uno habla la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios tiene cumplimiento. Por eso en esta noche que se está compartiendo esta palabra, yo sé que va a dar fruto. Sé que va a dar fruto. Y alguno de lo que está acá, de lo que está escuchando, lo va a poner por obra. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios cobra fruto, cobra efecto. Y usted sabe que cuando habló con estos jovencitos, le decía que, bueno, que tenían que buscar al Señor personalmente, que tenían que... Y después, bueno, el Señor me dio una satisfacción de verlo realmente quebrantado, orando al Señor. Pero tiene que ser, hermano, algo personal. ¿Cuántos de los que están acá tienen peticiones? Levanten las manos, ¿cuántos tienen peticiones? ¿Hay algunos que no tienen peticiones? Todo, hay que aprovechar porque a Dios le gusta que le pidamos. ¿Usted sabe que a Dios le gusta que le pidamos? ¿Sí o no? Diría un hermano, ¿cómo sabe que le gusta? ¿Usted sabe que a Dios le gusta que le pidamos? Si hay alguien que es generoso, es el Señor. Es el Señor. Si hay alguien que se complace en dar, es Dios. Es Dios, hermano. A Dios le gusta dar. A Dios le gusta dar. Dice la Biblia, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero ¿sabe por qué Dios quiere darnos todas las cosas? Porque Él realmente nos ama y nos quiere ver muy felices. Pero cuando todas esas cosas vengan, tenemos que rendirlas a los pies de Cristo y saber que ninguna de esas cosas que el Señor nos da ocupa el primer lugar. Que nada de lo que Dios nos dé ocupe el primer lugar. Como dijo Job, Señor, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios realmente nos ama. Dios es amor y nos ama de verdad. Y Él quiere tener una comunión con nosotros. Él quiere hablar con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿vamos a acceder nosotros a eso? Como decía el rey David. El rey David era una persona enamorada de Dios, ¿no? Creo que hay varios fanáticos del rey David acá, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? No sé si se puede decir fanático, bueno,
simpatizante. ¿Se puede, señor, ser simpatizante de alguno de los...? Hay que preguntarle. Pero hay algunos, ¿cierto?, que nos gusta más algún héroe de la Biblia que otro. A mí me gusta mucho... no se puede entrar en profundidad de la vida del rey David, pero lo que me gusta mucho del rey David es que él era con Dios, era siempre, él hablaba con Dios lo que sentía. Él hablaba con Dios lo que sentía. Él iba a la presencia de Dios y hablaba lo que sentía. En un momento el Señor le manda a decir, él había pecado y le manda a decir que le daba tres cosas para ser juzgado. Y él dice, Señor, caiga yo en tus manos, porque sé que tú eres un Dios misericordioso. Usted sabe que el corazón de ese hombre era sincero con Dios. El corazón del rey David, usted sabe que el rey David amaba a Dios de verdad, y se rendía a Dios y le decía lo que sentía, y las cosas de Dios lo movían a él, a un punto que le dice, Señor, él estaba en lo mejor de su reinado, y le dice, Señor, no puede ser que yo habite en un templo y el arca de Dios entienda. Señor, te voy a hacer una casa. Y Dios no le había pedido nada a él, y a Dios le agradó eso. Dios recibió eso. Dios quiera que nosotros, hermano, tengamos ese corazón de verlo a Dios en todos lados, pero realmente de poder verlo a Dios y buscarlo. Usted sabe que un salmo que dice, cuando veo los cielos que formaste, la luna y las estrellas, obra de tus manos, Señor, me pregunto quién es el hombre para que pienses en él y para que tengas memoria de él. Buscar a Dios es enamorarse de Dios, buscarlo a Dios personalmente. Hay que buscarlo. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Jeremías 33:3, ya lo conocen todos, ¿cierto? No la leí, pero dice así, para los que quieren que la leamos, dice así. Jeremías 33:3 dice así, vino a mí palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así he dicho Jehová, que hizo los cielos, Jehová que hizo la tierra, que la formó, Jehová es su nombre. Y este es el versículo, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no las conoces. Y con esta cierro. Dice así, Hebreos 5:7. Gloria a Dios. Hebreos 5:7 dice así, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, ofreció ruego con gran clamor, dice, y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre,
para que todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra, doble sus rodillas y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, nos vamos a poner de pies. Vamos a ponernos de pies para la gloria del Señor. Creo que el Señor quiso hablar esto con nosotros. Hay que ponerlo en práctica nada más. Y vamos a estar bendecidos continuamente por Dios. Pero en esta noche, si hay almas que han venido por primera vez,